De un lado se encontraba a Richard Thornton, CEO de Global X, una de las mayores corporaciones mineras del mundo con operaciones en 47 países. Al otro lado estaba Ibrahim Traoré, líder de Burkina Faso, un joven líder con apenas 2 años en el cargo cuando las amenazas de Thornton se dirigieron a la familia de Traoré. Desataron la lucha de poder más inesperada de la historia africana, y al final, el ganador fue alguien que nadie predijo. En el sol de la mañana caía sobre Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, mientras Ibrahim Traoré revisaba las propuestas de contrato minero en su modesta oficina. A diferencia de los palacios presidenciales, opulentos de otras naciones, el espacio de trabajo de Traoré era simple, funcional, reflejando su formación militar y su enfoque directo al liderazgo. Estaba concentrado en los documentos ante él, propuestas que remodelarían la relación de su país con las compañías mineras extranjeras. En juego estaban miles de millones en oro, litio y minerales raros que yacían bajo el suelo de Burkina Faso. Su concentración fue interrumpida por un suave golpeteo en la puerta. Su jefe de gabinete, Amara Dio, entró con una expresión preocupada. «Señor presidente, hay una situación que requiere su atención inmediata», dijo ella, con una voz inusualmente tensa. Le entregó un sobre sellado que había sido entregado por un mensajero especial, sin marcas oficiales, sin dirección de retorno, solo su nombre escrito a mano con letras claras. Traoré lo abrió con cuidado. Dentro había una sola fotografía que hizo que su sangre se helara en la casa de su madre, capturada desde la calle de enfrente. La imagen en sí no era amenazante, pero el mensaje era claro: alguien estaba observando a su familia. Debajo de la foto, una nota escrita a mano decía: las nuevas regulaciones mineras serían desafortunadas para todos. Reconsidere, sin firma, sin explicación necesaria. ¿Cuándo fue entregado esto?, preguntó Traoré, con la voz calmada a pesar de la furia que se acumulaba dentro de él. «Hace 20 minutos», respondió Dio. El mensajero era un adolescente local que recibió dinero en efectivo para entregarlo. «La seguridad ya está revisando las grabaciones de las cámaras de la calle». Traoré asintió, estudiando la fotografía nuevamente. Su madre vivía en una casa modesta en Kaya, el pueblo donde creció, negándose a mudarse a la capital a pesar de la posición de su hijo. Valoraba su independencia, sus conexiones con la comunidad. Ahora esas conexiones la habían hecho vulnerable. «Incrementen la seguridad alrededor de mi familia inmediatamente, pero de manera discreta», ordenó. «No quiero que mi madre se alarme. Y consíganme toda la información que tengamos sobre las compañías mineras que se oponen a las nuevas regulaciones». Dio asintió y salió para hacer los arreglos. De nuevo solo, Traoré sintió una fría ira asentarse en su pecho. Había enfrentado intentos de golpe de Estado, complots de asesinato y presiones internacionales, pero esto era diferente. Esto era personal a 6.000 millas de distancia, en Londres. Richard Thornton concluyó una reunión de la Junta en la sede de Global X con una sonrisa confiada. Las acciones de la compañía habían subido un 3% después de los rumores de que Burkina Faso podría reconsiderar sus propuestas de regulaciones mineras. «Excelente trabajo en la situación de Burkina Faso», dijo Thornton. «Richard», dijo la miembro de la Junta Elizabeth Harrington mientras los ejecutivos salían, «no estaba segura de que tu enfoque funcionara con alguien como Traoré». La sonrisa de Thornton permaneció fija, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. «Todos tienen puntos de presión, Elizabeth, incluso los idealistas». Lo que no mencionó fue exactamente qué enfoque había utilizado. La Junta solo sabía que había abierto un diálogo con el gobierno de Burkina Faso. No necesitaban saber los detalles. La negabilidad plausible era la regla número 1 en la gobernanza corporativa. Una vez solo, Thornton abrió su línea telefónica segura y marcó un número de memoria. «¿Está hecho?», preguntó sin rodeos. «Mensaje entregado», confirmó una voz con acento sudafricano. «Sin complicaciones». «Excelente», respondió Thornton. «Mantén la vigilancia, pero no tomes ninguna otra acción a menos que se te indique». Terminó la llamada y miró el horizonte de Londres. Global X tenía demasiado invertido en Burkina Faso como para permitir que algún líder novato cambiara las reglas. Ahora de vuelta en Ouagadougou, Traoré se sentó con su pequeño equipo de asesores de confianza, revisando un expediente sobre las compañías mineras que más tenían que perder con sus propuestas de regulaciones. Las nuevas reglas requerirían pagos de regalías más altos al gobierno de Burkina Faso, cuotas de contratación locales obligatorias y protecciones ambientales más estrictas. Lo más significativo, tendrían que renegociar los contratos firmados bajo regímenes anteriores, contratos que le daban a las compañías extranjeras derechos extraordinarios con beneficios mínimos para el pueblo burkinés. Global X Isla, ¿qué más tiene que perder?, dijo el ministro de Finanzas Uraogo, señalando un gráfico. Sus márgenes de ganancia en las operaciones de Burkina Faso
están entre los más altos a nivel mundial. Nuestras estimaciones sugieren que las nuevas regulaciones reducirían sus retornos en aproximadamente un 28%. Y su CEO es Richard Thornton, ex militar británico, luego pasó al sector de seguridad privada antes de mudarse a la minería. Tiene una reputación de tácticas de negociación agresivas, agregó el director de inteligencia Sacco. Deslizando un perfil hacia adelante en Traylor estudió la fotografía de Thornton, un hombre alto e imponente de unos 50 años con ojos fríos que no coincidían con su sonrisa calculada. ¿Tenemos alguna conexión entre Global X y la amenaza?, preguntó. Sacco dudó. Nada concreto aún, señor presidente, pero estamos investigando a un contratista de seguridad privada que recientemente estableció operaciones cerca de Cayenne. Afirman estar proporcionando seguridad para operaciones mineras, pero varios empleados tienen antecedentes militares británicos similares a los de Thornton. Traylor asintió, procesando la información. Entonces, tenemos sospechas pero no pruebas. Se puso de pie, caminando hacia la ventana con vista a la ciudad. Necesitamos más. Quiero todo sobre las operaciones de Global X aquí, legales y no legales, en transferencias financieras, comunicaciones, movimientos de personal, y quiero que sea en silencio. Su equipo intercambió miradas. Lo que el presidente estaba pidiendo era, esencialmente, una operación de inteligencia contra una de las corporaciones más poderosas del mundo. Señor, dijo con cautela el ministro de Relaciones Exteriores. Bamako, tal vez deberíamos considerar retrasar las nuevas regulaciones hasta que podamos asegurar la seguridad de su familia y construir nuestro caso. Traylor se giró, su expresión inmutable, pero sus ojos ardían con una quieta intensidad. Si retrocedo ahora, no terminará solo con estas regulaciones. Estaremos enviando un mensaje de que Burkina Faso se puede controlar a través de amenazas, que yo puedo ser controlado. Implementamos según lo programado. Hizo una pausa, mirando a cada asesor, pero seremos inteligentes en cómo respondemos a esta amenaza. Al concluir la reunión, Traylor pidió que el director de inteligencia Sacco se quedara. Cuando estuvieron a solas, habló en voz baja. Necesito un canal alternativo hacia alguien dentro de Global X. Alguien que pueda proporcionar pruebas de su implicación. Sacco asintió lentamente. No será fácil, señor, pero podría haber una manera. Una de nuestras estudiantes con beca gubernamental en la London School of Economics fue recientemente contratada como analista en Global X. Es un puesto junior, pero es una puerta de entrada. ¿Podemos confiar en ella?, preguntó Traylor. Sacco afirmó su padre fue un prisionero político bajo el régimen anterior. Su gobierno lo liberó. Traylor asintió. Haz el contacto. Mientras Sacco salía, Traylor sintió el peso de lo que venía. Estaba a punto de embarcarse en una guerra clandestina con una corporación cuyos ingresos anuales superaban el PIB completo de su país. Las probabilidades no estaban a su favor. En Londres, Fatou Diallo estaba sentada en su pequeño apartamento, mirando la pantalla de su computadora en incredulidad. Como analista financiera junior en Global X, tenía acceso limitado a los sistemas de la empresa. Pero lo que acababa de descubrir al ejecutar informes estándar de cumplimiento le hizo recorrer un escalofrío por la columna vertebral. Una serie de pagos a una empresa llamada Sentinel Worldwide, clasificada como seguridad operativa para Burkina Faso. Las cantidades eran lo suficientemente pequeñas como para evitar un escrutinio mayor, pero lo suficientemente grandes como para financiar una operación significativa. En las manos de Fatou temblaron ligeramente mientras descargaba los datos en una unidad encriptada. Lo que estaba haciendo podría terminar con su carrera, posiblemente incluso llevar a cargos criminales, pero no podía ignorarlo. No después de lo que su familia había sufrido. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Café. Mañana, un viejo amigo de su hogar. La señal predeterminada. Su gobierno se había puesto en contacto, tal como su profesor había dicho que lo harían. Respondió con un simple sí. Luego cerró cuidadosamente los informes financieros, asegurándose de no dejar rastro de su búsqueda. A la mañana siguiente, en una pequeña cafetería lejos del distrito financiero de Londres, Fatou se sentó frente a un hombre que se presentó simplemente como Omar, supuestamente un agregado cultural de la embajada de Burkina Faso. Ella deslizó una pequeña unidad a través de la mesa. Pagos a una empresa de seguridad privada llamada Sentinel Worldwide, dijo en voz baja. Empezaron hace 3 meses cuando se redactaron por primera vez las nuevas regulaciones mineras. Las autorizaciones de pago provienen directamente del nivel ejecutivo. Omar asintió, guardando la unidad en su bolsillo. ¿Hay algo más inusual que hayas notado? Reuniones, comunicaciones, algo relacionado con Burkina Faso. Fatou dudó. ¿Hubo una reunión la semana pasada? No estaba en el calendario oficial. Richard Thornton y un hombre llamado James Kerr de Sentinel estaba llevando informes a la oficina de Thornton y los vi juntos. Dejaron de hablar cuando entré. La expresión de Omar permaneció neutral.
pero ella pudo sentir cómo su interés se agudizaba. ¿Reconocerías a este hombre, Kerr, de nuevo? Sí, dijo Fatu. Era distintivo, tipo exmilitar, cicatrices en la cara. Dudó, luego agregó, hay algo más. Después de salir, volví porque olvidé un documento. Estaban mirando fotografías. Solo vaya un vistazo. Pero parecía una casa de estilo. Burkines en los ojos de Omar se entrecerraron ligeramente. Fatu, ¿estarías dispuesta a seguir proporcionando información? Sería extremadamente peligroso para ti. Pensó en su padre, en los años que pasó en prisión solo por hablar en contra del gobierno anterior, en cómo la administración de Traer había liberado a los prisioneros políticos dentro de los días de tomar el poder. Sí, dijo con firmeza, pero necesito saber qué está sucediendo. Omar dudó. Luego respondió, creemos que Global X podría estar amenazando a la familia del presidente para detener las nuevas regulaciones mineras. Tu información podría ser crucial para protegerlos y asegurar los recursos de nuestro país para nuestro pueblo. Fatu sintió una oleada de miedo y determinación. Dime qué necesitas que haga. Mientras hablaban, ninguno de los dos notó al hombre sentado 2 mesas más allá, aparentemente absorto en su periódico. James Kerr, jefe de operaciones de Sentinel Worldwide, quien había estado siguiendo a Omar desde que entró al país. La reunión con la joven fue inesperada y potencialmente problemática. De vuelta en Burkina Faso, Traer visitó a su madre en Calla bajo el pretexto de una visita familiar rutinaria. Se había posicionado seguridad adicional discretamente en todo el vecindario. Mientras se sentaban en su pequeño jardín, tomando té como lo habían hecho a lo largo de su infancia, estudió su rostro, buscando alguna señal de angustia o conciencia del peligro. A los 76 años, Mariam Traer seguía siendo aguda y perceptiva. No has venido solo a tomar té con una anciana, dijo finalmente, mirándolo con una mirada comprensiva. Hay problemas, ¿verdad? Traer consideró desviar el tema, pero sabía que sería inútil. Su madre siempre había sido capaz de leerlo. Puede que sí, reconoció. Intereses extranjeros que no están contentos con nuestras nuevas políticas. Mariam asintió lentamente, sin sorpresa. ¿Y creen que amenazando a tu familia harán que cambies de opinión? No era una pregunta. Quiero que vengas a quedarte en la residencia en Ouagadougou, dijo Trayor. Solo por un tiempo. Su madre la taza de firmemente. No haré tal cosa, Ibrahim. Esta es mi casa, no me fui cuando los rebeldes controlaban esta región. No me voy a ir porque unos empresarios extranjeros estén haciendo pataleta. Trayor no pudo evitar sonreír a pesar de su preocupación. Claramente, había heredado su determinación. Al menos acepta seguridad adicional, insistió. Anella suspiró, luego asintió de mala gana. Muy bien, pero discreta. No quiero hombres con armas asustando a los niños del vecindario. Mientras continuaban hablando, el teléfono de Traer vibró. Con un mensaje del director de inteligencia sacó. Información recibida. Conexión confirmada entre Global 10 y Sentinel. Evidencia de operación de vigilancia dirigida a tu familia. 3 días después, una elegante gala benéfica se llevaba a cabo en la embajada británica en París. Richard Thornton, que estaba en la ciudad para reuniones de negocios rutinarias, conversaba con diplomáticos y líderes empresariales. Se sorprendió cuando un miembro del personal de la embajada se acercó, informándole que había una llamada segura que podría querer tomar en la oficina privada del embajador curioso. Siguió al miembro del personal hasta un estudio ricamente decorado. La puerta se cerró detrás de él, dejándolo solo. La pantalla en el escritorio se iluminó, mostrando a Ibrahim Traer sentado tranquilamente en lo que parecía ser su oficina. Buenas noches, señor Thornton, dijo él, con voz tranquila. Creo que es hora de hablar directamente en lugar de hacerlo a través de fotografías y amenazas implícitas. El rostro de Thornton no mostró nada, pero su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo había organizado Traer esta llamada a través del sistema seguro de la embajada británica? Presidente Trayor, respondió con suavidad. Me temo que no sé a qué se refiere. Creo que sí, respondió Trayor. La pantalla se dividió, mostrando ahora los registros financieros, los mismos que Fatu había proporcionado en pagos de Global X a Sentinel Worldwide, una empresa compuesta en su mayoría por excontratistas militares. Una empresa que actualmente realizaba operaciones de vigilancia en Calla. Dejó que las palabras flotaran en el aire. Eso constituiría espionaje corporativo como mínimo, continuó. En el peor de los casos, es un acto de agresión contra un Estado soberano. En la expresión de Thornton se endureció. Esos documentos fueron obtenidos ilegalmente y no prueban nada sobre ninguna vigilancia. Quizá, reconoció Trayor, pero ciertamente justificarían una investigación. Una que implicaría congelar los activos de Global X en Burkina Faso hasta que se determine el resultado. Me imagino que a su junta le surgirían preguntas sobre eso. La amenaza implícita era clara. Trayor estaba dispuesto a escalar este conflicto abiertamente. ¿Qué quieres?, preguntó Thornton.
ahora con la voz más fría. «¿Que entiendas algo?», respondió Trayor. «En Burkina Faso no es una colonia, no es un recurso para ser explotado. Es una nación de personas que merecen beneficiarse de su propia riqueza natural. Las nuevas regulaciones seguirán su curso como se planeó». Hizo una pausa, luego agregó: «La vigilancia de mi familia terminará de inmediato. Los operativos de Sentinel dejarán Burkina Faso dentro de 48 horas. Si no lo hagan, serán arrestados como espías». La mente de Thornton calculó rápidamente. Si Trayor tenía pruebas lo suficientemente sólidas como para sentirse confiado al hacer estas demandas, luchar contra él podría ser costoso, pero rendirse sentaría un precedente peligroso para las operaciones globales de Global X. «¿Y si se cumplen estas demandas?», preguntó con cautela. «¿Qué garantías recibimos de que Global X no será simplemente expulsada de Burkina Faso por completo?» «Ninguna», dijo Trayor simplemente. «Operarán bajo las nuevas regulaciones, como todas las demás compañías. Seguirán nuestras leyes. Sus márgenes de ganancia disminuirán, pero seguirán siendo sustanciales. O pueden negarse todas las herramientas a mi disposición para asegurarme de que Global X nunca extraiga otro gramo de oro del suelo de Burkina Faso». La claridad fue sorprendente. La mayoría de los políticos con los que Thornton trataba envolvían las amenazas en un lenguaje diplomático. Trayor estaba siendo explícito sobre la elección. «Necesitaré consultar con mi junta», dijo Thornton. Finalmente Trayor asintió una vez. «Tienen 24 horas para comenzar a retirar al personal de Sentinel. Después de eso, esto se hace público». La pantalla se apagó, dejando a Thornton solo con sus pensamientos. Se tomó un momento para recomponerse antes de regresar a la gala, su mente corriendo a través de opciones, ninguna de ellas buena sin que ninguno de los dos lo supiera. La conversación no había sido completamente privada. En Londres, Fatou Diallo recibió un mensaje urgente de su supervisor para preparar proyecciones financieras para contingencias operativas en Burkina Faso, incluyendo escenarios de retiro completo. Entendió de inmediato que algo significativo había cambiado. Usando su canal seguro, transmitió este desarrollo a su contacto en París. Mientras Thornton regresaba a la gala con una sonrisa forzada, fue abordado por Elizabeth Harrington, la miembro de la junta de Global X que lo había felicitado días antes. «Ann Richard», dijo en voz baja, «acabo de recibir la llamada más preocupante de un contacto regulador. Hay rumores de que Global X está involucrada en algún tipo de operación de inteligencia en Burkina Faso. Algo sobre la vigilancia de funcionarios del gobierno». A la sangre de Thornton se heló. Trayor no había esperado su decisión. La depresión ya había comenzado. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta al día siguiente. Thornton se encontró enfrentando preguntas cada vez más hostiles de los miembros de la Junta, preocupados tanto por la exposición legal como por el daño reputacional. Estas acusaciones podrían desencadenar investigaciones anticorrupción en múltiples jurisdicciones, advirtió el abogado de la compañía. La ley de soborno del Reino Unido, la ley de prácticas corruptas en el extranjero, las posibles sanciones son sustanciales. Y la pesadilla de relaciones públicas, añadió la directora de marketing. «Hemos pasado años posicionando a Global X como una compañía minera ética. Si se hace público que estamos vigilando a los familiares de líderes africanos», no necesitaba terminar la frase. «En una era de mayo, era conciencia sobre el comportamiento corporativo en los países en desarrollo. Tales revelaciones podrían ser devastadoras. Recomiendo cumplir de inmediato con las demandas del presidente Trayor», concluyó el abogado. «Terminen el contrato con Sentinel, retiren al personal y prepárense para operar bajo las nuevas regulaciones». La votación fue casi unánime, con solo Thornton en contra. Había cometido un error de cálculo, subestimando tanto los recursos de Trayor como su determinación. Al concluir la reunión, el presidente de la Junta apartó a Thornton. «La Junta también ha votado para iniciar una investigación interna sobre este asunto», dijo en voz baja. «Necesitamos entender cómo se tomaron estas decisiones y si se realizaron las evaluaciones de riesgo adecuadas». La implicación era clara. La posición de Thornton ahora era precaria. Su apuesta había fracasado estrepitosamente en Burkina Faso. Trayor recibió la confirmación de que los operativos de Sentinel se estaban marchando del país. La información había llegado de múltiples fuentes, incluida Fatou, cuya información había resultado invaluable. Había ganado esta ronda, pero no se hacía ilusiones de que la guerra había terminado. Global Dance y compañías como ella tenían recursos profundos y largas memorias. Buscarían otras formas de proteger sus intereses. A una semana después, cuando las nuevas regulaciones mineras entraron en vigor, Trayor visitó a su madre nuevamente. Se sentaron en el mismo jardín, tomando té como si nada hubiera pasado. No le había contado sobre las amenazas, la vigilancia o el enfrentamiento con una de las corporaciones más poderosas del mundo. Pero de alguna manera, como siempre,
Ella parecía saberlo. Escuché que las compañías mineras extranjeras ahora pagarán más por nuestro oro, dijo ella, y que deberán contratar a más de nuestra gente en Trayor, asintió. Se espera que las nuevas regulaciones aumenten los ingresos del gobierno en un 34%. Los fondos se utilizarán para infraestructura, educación y atención médica. Su madre sonrió ligeramente. Bien, ya era hora de que dejáramos de permitir que otros se enriquezcan con lo que yace debajo de nuestros pies. Trayor bebió su té, reflexionando sobre las últimas 2 semanas. El conflicto con Global X había sido ganado, pero había revelado tanto fortalezas como vulnerabilidades. Las capacidades de inteligencia de su gobierno habían resultado sorprendentemente efectivas, pero la facilidad con la que una corporación extranjera había establecido vigilancia en su país era preocupante. Había lecciones que aprender, sistemas que fortalecer. «Te ves serio, hijo mío», observó su madre. Traer sonrió, solo pensando en el trabajo. Ella lo estudió por un momento y luego dijo, simplemente liderar. Nunca es fácil, pero liderar con propósito hace que la carga sea más ligera. Él asintió, agradecido por su sabiduría y aliviado de que ella permaneciera a salvo. Al menos por ahora, había protegido tanto a su familia como a los intereses de su país. Pero el mundo estaba observando. Su éxito contra GlobalX no pasaría desapercibido para otras entidades poderosas con intereses en África, en Londres. Richard Thornton vació su oficina bajo la mirada vigilante de la seguridad de GlobalX en la investigación de la Junta. Encontrando que él había excedido su autoridad y expuesto a la compañía a riesgos legales y reputacionales innecesarios. Su renuncia se había anunciado esa mañana, junto con una declaración afirmando el compromiso de Global 10 con operaciones éticas en todos los territorios. Mientras colocaba sus pertenencias personales en una caja, recibió un último correo electrónico y una alerta de noticias sobre Burkina Faso. El presidente Traer acababa de anunciar una nueva iniciativa para entrenar a los ciudadanos de Burkina Faso en operaciones mineras avanzadas, reduciendo la dependencia de la experiencia extra. El programa sería financiado por los ingresos aumentados de las nuevas regulaciones mineras. Thornton cerró su computadora portátil con una mueca. Trayor no solo había ganado la batalla, estaba consolidando su victoria a 5.000 millas de distancia. En un pequeño pueblo cerca de una de las mayores operaciones mineras de Global X, se estaba construyendo una escuela. Construido sería el primero de muchos, construidos con los ingresos aumentados de las nuevas regulaciones. En un ladrillo ceremonial, alguien había escrito palabras que capturaban el espíritu de lo que se había logrado en nuestros minerales. Nuestro futuro en la oscuridad que había amenazado a la familia de Traer se había convertido en luz para los niños de su nación.